The SML house, so called because it is a flexible modular design that can be built in small, medium or large configurations, was the entry of the Cardinal Herrera University Valencia in the Solar Decathlon competition. Solar Decathlon Europe es un concurso de energía solar, viviendas autosuficientes y de mínimo consumo. El desarrollo de estas viviendas implica la integración de energía solar fotovoltaica, tanto en cubiertas como en fachadas. En nuestro caso hemos optado por desarrollar 3 orientaciones principales, una cubierta y 2 fachadas este y oeste, y un suelo fotovoltaico. De forma que en cualquier momento, durante los momentos de producción, durante las horas de producción, optamos por consumir esa energía, almacenar esa energía y el excedente después de consumir y almacenar, verterlo a red, vender esa energía a red. De forma que a lo largo del año nuestro balance sea lo más cercano posible a cero o ser algo más productores que consumidores. In order to generate enough power for the SML house to be self-sufficient or even a net producer of energy, each module has an array of photovoltaic panels on the roof. These panels can be tilted to maximise solar gain. At the same time, there are photovoltaic panels on the walls that face the sun. Since the whole concept is modular, if the house is extended in the future, the new modules will come with their own solar panels, thus increasing the generating capacity to match the increased demand. El sistema de gestión almacena directamente en un grupo de baterías y lo hace a través de cada uno de los reguladores de carga que tiene en cada fachada. Hay un regulador de carga continua y la cubierta vierte directamente contra un inversor de conexión a red. Este inversor lo que hace es generar la corriente alterna y verterla contra las baterías, de forma que ese excedente de producción solar que no entra dentro de la batería vierte directamente contra la red eléctrica. Por último, el sistema de gestión principal, el XW, es un gestor de energía, es un cargador inversor híbrido que permite alimentar las cargas desde baterías o gestionar baterías o red, balancear ese consumo desde la red. Meanwhile, solar thermal panels provide water heating. Y por otro lado tenemos el sistema de agua caliente sanitaria. El sistema de agua caliente sanitaria está también conectado con cubierta. En cubierta tenemos unos paneles solares de alta eficiencia, unos paneles solares al vacío y con un espejo reflector que nos permiten tener agua caliente incluso en condiciones de baja radiación o con, bueno, pues con condiciones incluso de invierno, ¿no? El sistema, como cualquier sistema solar primario, acaba con un circuito cerrado, con el agua bombeándose desde cubierta, llegando a la zona de intercambiador, hacemos el intercambio y subimos de nuevo a cubierta. El intercambio en el interior nos produce el agua caliente a 60, 70, incluso 80 grados, podríamos llegar en épocas de verano, y el agua caliente acaba saliendo hacia la vivienda y siempre con la precaución de tener una válvula de mezclado para que nunca el ACS esté por encima de 60 grados, puesto que podría producir quemaduras a la hora de utilizarlo. In a hot country like Spain, which may enjoy 3,000 hours of sunshine a year, air conditioning is a major energy demand. Cooling in the SML house is provided by circulating cold water through pipes and ducts in the floor. Fans blow air through these ducts. Para esto lo que hicimos fue utilizar un sistema de bomba de calor como el que estamos viendo. Esta es una bomba de calor que se utiliza habitualmente para la geotermia, para utilizar en geotermia, y bueno, en el concurso y en las situaciones no nos permite hacer una perforación en el suelo, en la tierra. No podemos hacer esta perforación que es la que necesitaría esta máquina para su proceso de disipación de calor. Lo que hicimos fue cambiar la forma de trabajar y procuramos un depósito, un tanque que se comportara, tuviera el mismo comportamiento que lo que haría un pozo o un pozo sobre tierra, ¿no? Para esto, para conseguir este comportamiento, lo que hicimos es llenar el tanque con este tipo de material. Esto es un material de cambio de fase, entonces este cambio de fase se produce a unos 27 grados. Esos 27 grados, eso significa
que todo nuestro tanque de agua, con este tipo de piezas inmersas en él, va a estar siempre a 27 grados. Con ello, lo que hacemos es funcionar más o menos como lo haría el suelo. Podemos estar cediendo calor a este tanque y este se va a quedar siempre a 27 grados. Ese exceso de calor que va a recibir el tanque durante todo el día y el funcionamiento de esta máquina, podremos liberarlo durante la noche, puesto que lo podremos sacar al exterior, puesto que la temperatura externa estará siempre seguramente por debajo de esos 27 grados. Entonces utilizamos un sistema de aerotermo, es un sistema como el radiador de un coche, que saca el calor durante la noche, saca el calor hacia el exterior. Este es el material de cambio de fase. Este material de cambio de fase se puede seleccionar por temperatura. Concretamente este que tengo ahora es de 8 grados, es el que va en el tanque frío, y los otros que tenemos ahí al lado serían los de 27. Se selecciona directamente por temperatura. Hay una tabla, además es una empresa inglesa la que nos ha proporcionado este tipo de material de cambio de fase. Weather is variable, so balancing generation and use and matching these to the householder's energy needs is key to the success of a solar house. La parte o el corazón importante de la vivienda, o el cerebro de la vivienda, es el sistema de control, que es a través de un bus de KNX, es domótica estándar. Utilizamos elementos de KNX que juntamos entre ellos, programamos, pero además lo que nos permitimos es volcar la información del KNX a un ordenador, de forma que a través de la inteligencia de un ordenador somos capaces de mantener en funcionamiento tanto la climatización como el resto de tareas básicas de la vivienda. Este ordenador incorpora además una red neuronal que te permite hacer un análisis mucho más avanzado de predicciones de tiempo, predicciones de futuros estados de la vivienda, control de los sistemas de los electrodomésticos. Es decir, la vivienda, a través del bus de KNX, recibe la información, se la transmite al ordenador y este es capaz de reflexionar y entender los hábitos normales de un usuario. Nosotros desarrollamos algunas plataformas de medida, hay elementos adicionales que únicamente tienen sentido para desarrollarlos en concurso. Nosotros necesitamos incrementar mucho las necesidades de una vivienda en cuanto a material eléctrico para concurso.